Bueno, pues pasa Jennifer por aquí. Excelente, para mí fue conocimiento nuevo, y sé que hemos aprendido un montón. Sirviendo de enlace con el mismo comentario que hizo Ian, tuvimos esa radiografía sobre los vertederos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los colores de nuestro suelo con la presentación de Zoely sobre la narrativa de los suelos boricuas, su color e historia. Zoely es la fundadora de nuestro proyecto Arte Suelo Ser, así que quedan en excelente compañía. Gracias, Jennifer. Yo, viendo la presentación de Ian, estaba reflexionando que yo termino con una pregunta hacia ustedes, que los invito a reflexionar, y creo que hubiera sido ideal yo haber presentado primero para que después Ian profundizara más en esa pregunta, pero ya al final verán cuál es la pregunta. Bueno, comenzando. ¿Ustedes ven bien la presentación o ven qué modo, cómo lo ven? Creo que está en el modo del presentador. Ok. Presenter mode, creo que sí. Déjame ver, display setting. Swap present view slideshow. ¿Ahí? Ahora sí. Excelente. Sí. Much better. Perfecto. No tengo nota, así que no tenía que ver nada. Ok. Pues hablando un poquito sobre mi persona y desde dónde les voy a hablar, pues me considero un aprendiz de la vida. Soy bióloga de base, de bachillerato. Mientras hacía mi bachillerato coqueteaba con la antropología sociocultural. Tomé unos 20 y tantos créditos, pero ya después se había alargado tanto el bachillerato que desistí de estudiar antropología. Tengo una maestría en ciencias del suelo y paralelo a cuando estoy terminando mi maestría, comienzo dos proyectos que antes eran fusionados: Soils and Pigments, que es una marca de productos que van a ver una foto que voy a estar ilustrando en la presentación, y Arte Suelo Ser, que es esta organización que se ha convertido en una familia y hemos ido creciendo. Si ustedes han visto los congresos año tras año, han visto cómo hemos ido creciendo la familia. Actualmente, además de trabajar en Arte Suelo Ser, estoy haciendo mi doctorado en suelos y biogeoquímica en Penn State, y pues ese es mi camino por el momento y siempre aprendiendo. Como les mencioné, Arte Suelo Ser, esta organización hemos crecido, ya somos 13, comenzamos 5 en este viaje, ya somos 13 y siempre me gusta incluirlo a ustedes como parte de este sistema de ingenieros de ecosistema. Y cuando hablo de ingenieros de ecosistemas, son aquellos organismos que son capaces de modificar o crear un hábitat, y yo nos veo a nosotros los humanos como capaces de modificar, ya sea, ¿verdad?, como estaba mencionando Ian, con toda esta actividad antropogénica que no es saludable, pero también nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer acciones que son positivas para nuestro ambiente, así que está en nosotros. Por eso es que somos ingenieros de ecosistemas también. En esta presentación tengo un breve recorrido, voy a hablar un poco sobre la conexión suelo-ser, el lenguaje de los suelos, me voy a enfocar en los colores y en los pigmentos de los suelos, y luego entonces voy a hablar un poco sobre la identidad e historia de los suelos. Espero, ¿verdad?, que para el recorrido traigan agua y comida. Yo sé que es hora de la cena. Aquellos que tengan hambre y estén comiendo, buen provecho. Voy a ir rapidito por cuestiones de tiempo, pero voy a cubrir todo lo que tenía planificado. Me gustaría comenzar la presentación preguntándole a ustedes cuáles son sus memorias más antiguas con los suelos, y esto es porque va a ser el punto de partida de esta relación que nosotros tenemos con los suelos. En mi caso, pues siempre recordaba, y creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, de cuando éramos pequeños, estar jugando con la tierra, con el suelo, haciendo comida, bizcochitos, pero también buscando sobre mi fotografía, encontré esta y me llamó mucho la atención, que es para el huracán Hortensia cuando pasó en Puerto Rico y hubo un deslizamiento en mi casa, así que todo ese suelo entró en la casa y dañó los muebles y enseres, bien parecido, ¿verdad?, a lo que ha pasado con Fiona. Así que tengo esa perspectiva desde pequeña de los suelos
me los disfruto, pero también un sentido de respeto, de la capacidad que tienen, ¿verdad? De que si uno no los maneja apropiadamente y si uno hace prácticas que son dañinas para los suelos, pues pueden atentar, ¿verdad? Contra nuestra seguridad con nuestros hogares. Así que por eso es bien importante tomar en consideración cómo nosotros tratamos los suelos y en base a esta relación que nosotros tenemos con los suelos es que vamos a definir qué es el suelo. Y esto es importante porque nosotros queremos conservar el suelo, así que queremos una relación más saludable con los suelos. Entonces, diferentes personas atribuyen diferentes significados al suelo y va por lo mismo, va en base a las experiencias que hemos tenido con el suelo. Por ejemplo, hay personas que se refieren al suelo como piso, que es el piso donde yo pongo mis pies, en la tierra. Hay diferentes sinónimos para cuando nos referimos con el suelo. Sin embargo, ¿verdad? El piso no es suelo, pero el suelo puede ser piso. Siempre hago esa aclaración, porque a veces cuando las personas me dicen, pues el piso, lo que estoy pisando ahora mismo, pero no es ese cemento que estás pisando. Puedes estar pisando el suelo, la tierra, que por eso es que pongo aquí este diagrama, porque eso es como la piel del planeta terrestre, una capita bien fina. Y por eso es que decimos que es un sistema sumamente delicado, porque si tomamos en consideración su extensión en comparación a todo lo que comprende el planeta, pues vemos cuán pequeño y frágil es el suelo. Entonces, la representación del suelo en nuestras vidas, esa conexión suelo-ser, ha sido de muchas maneras diferentes. Ha sido en aspectos simbólicos, pero también realista y depende del contexto. Por ejemplo, desde la religión hemos escuchado que de la Biblia hay citas que dicen que nosotros somos de arcillas, venimos del polvo, así que vemos cómo hace esa relación con el suelo en el contexto religioso, también en la historia. Vemos cómo nos cuentan cómo grandes civilizaciones, como las de Mesopotamia, pues fracasaron por el manejo que le dieron a sus suelos con el agua que utilizaban en el sistema de riego, cómo los suelos se utilizaban para ganar guerras. Por ejemplo, ¿verdad? En la antigüedad se utilizó la salinización de los suelos para evitar que otros pueblos pudieran tener cosechas exitosas y así entonces ganar la guerra. Desde la ciencia, pues hemos visto cómo utilizamos el suelo para avances tecnológicos en cuestión de la producción de alimentos, cómo mejorar esa fertilidad de los suelos de manera más eficiente. Y en el arte vemos cómo el suelo ha estado integrado desde desde la edad de los... Ay, Dios mío, me fui. Desde la antigüedad, en las cavernas que han utilizado estos pigmentos. Así que vemos cómo el suelo se ha conectado con nosotros en diferentes aspectos simbólicos, pero también realistas. Aquí lo que les estoy compartiendo es la imagen de Madre Tierra. Esto es un arte que se hizo en roca caliza, en Francia, y vemos cómo se simboliza la Madre Tierra en una mujer que es fértil y tiene una cornucopía, ¿verdad? Que es lo que representa esa fertilidad y abundancia. También tomando en consideración esa conexión que nosotros tenemos con el suelo, desde la palabra humano, su etimología viene del humus, así que vemos esa conexión con la tierra desde el nombre que nos distingue por especie. Ay, no me está pasando. Ajá. Pero entonces, hablando del lenguaje de los suelos, si nosotros queremos saber cómo podemos representarlo en nuestra cultura, pues tenemos que entender cómo los suelos nos hablan, y nos hablan a través de los 5 sentidos. Aquí en esta primera fotografía, esto es un popurrí de suelo. Cuando daba una clase de suelo, los estudiantes tenían que traer muestras de suelo, así que era representativa de diferentes partes de la isla. Y fue una de las primeras ocasiones en que me llamó mucho a la vista, ¿verdad? Esa diversidad de suelos que tenemos en Puerto Rico y cómo se ve reflejada en el color. También tenemos el sentido del olfato. En esta imagen que tengo aquí, es un suelo que está anegado, que está saturado de agua. Entonces yo creo que ya a ustedes se les está viniendo a la mente cuando están esos suelos embachados, saturados de agua, que son ricos en materia orgánica, como
estaba mencionando lo del lixiviado Ian, pues más o menos tienen ese olor, ¿verdad? Bien fuerte, porque están como, uno dice podridos, porque no hay respiración, no hay oxígeno. Así que de esa manera también los suelos nos hablan, ¿verdad? A través del sentido del olfato, pero también suelos que son bien ricos en materia orgánica, pero están con oxigenación, pues van a tener un olor bien rico a esa composta, a diferencia de aquellos que están saturados y con pobre oxigenación. También los suelos nos hablan a través del gusto. No es que ahora aquí van a ir a sus casas a comer suelo ni probar tierra, pero, por ejemplo, lo que se conoce en Francia como tejoa, no lo pronuncio bien, no sé hablar francés, pero esto es una propiedad que hay en ciertos cultivos que se siembran y las condiciones ambientales afectan el cultivo y le imparten cierto sabor, que eso se da mucho en la vinicultura, en los vinos. Entonces tenemos cómo el suelo, ese tipo de suelo va a influenciar en que yo tenga cierto tipo de uva, que entonces va a afectar cómo yo lo saboreo. Así que de una u otra manera estamos saboreando ese suelo. Y esto también se da interesantemente en el café y en otros cultivos. También en el sentido del lenguaje podemos entender cómo los suelos nos hablan a través del tacto, de cómo es esa textura, si son suelos arcillosos, si son suelos más arenosos, y eso, ¿verdad? Nos va a decir un poco sobre la identidad de estos suelos. Además de estos 4 sentidos que puse, me falta el auditivo, pero también podemos aprender de los suelos escuchándoles. Por ejemplo, si hay un suelo seco y viene un evento de lluvia, pues usted lo va a escuchar cuando esos agregados se explotan al recibir el agua. Así que vemos cómo a través de los 5 sentidos nosotros podemos conocer sobre los suelos. Sin embargo, hoy me voy a estar enfocando en cómo los suelos nos hablan a través del color. Y para eso comienzo mencionando el sistema de clasificación que se utiliza en los suelos para describir el color, que es la carta de colores Munsell. Y este es un sistema estandarizado en el cual hay 3 numeraciones para describir un color. Y tenemos que es el matiz, que es la pureza de ese color, si es cuán amarillo, cuán rojo. Tenemos la luminosidad, que es el valor que está en esta área aquí, y eso nos va a decir cuán claro es ese suelo. Mientras más alto el valor, más claro es. Y tenemos el croma, que es la saturación, cuán intenso es ese color. Y a diferencia, ¿verdad? Vemos aquí que mientras más alto el color es menos intenso, pero si tenemos un color con un número 1, pues es más oscuro, más negro. Y esto ayuda, ¿verdad? Porque a veces yo puedo decir, yo lo veo como medio rojizo, pero otra persona lo está evaluando y lo dice, no, eso se ve anaranjado. Así que a través de esta carta de colores permite que el sistema de clasificación pues sea más uniforme. Claro está, tengo que destacar que el color que está aquí, se estaba probando cuando tomé la fotografía, no es el color que está aquí en el cuadrado. Entonces quiero destacar que la carta de colores Munsell, aunque la hizo Munsell para las artes, fue una mujer, Dorothy Nickerson, quien trabajó para el USDA y también para Munsell, que la adaptó para los suelos y entonces se utilizó para los sistemas de clasificación de suelos, que eso fue una gran incorporación a lo que es el sistema de clasificación de suelos. Entonces hablemos del color. Mucha gente a veces me pregunta, ¿pero qué le da el color al suelo en particular? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es el mineral. Principalmente el color del suelo va a estar determinado por el tipo de mineralogía, pero van a haber otras condiciones que también van a afectar ese color. Por ejemplo, la aireación. ¿Cuán oxigenado está ese suelo? Si es un suelo que está bajo condiciones saturadas, con mucho nivel de agua, pues entonces va a ser pobre en oxigenación y eso me va a transformar cómo esos minerales se ven visiblemente. Cambia la composición química del mineral y a su vez cambia cómo nosotros lo podemos percibir a través del color. También cómo está intemperizado ese suelo. Y cuando hablamos de intemperización nos referimos a cuán degradado está esa roca, ese material. Y podemos pensar si vemos un material que es grueso, pero lo pasamos por el molino y se hace más fino,
ustedes pueden ver que el color cambia. No sé si lo han visto cuando están moliendo café. Tienen el grano de café que es un poco más oscuro y mientras lo van moliendo, entonces ven cómo ese color se va haciendo un poco más brillante. Pues así mismo sucede con los suelos. El tamaño de meteorización, de intemperización va a afectar cómo nosotros percibimos ese color. Y también la presencia de materia orgánica, porque entonces me va a dar un color más oscuro. Claro está que no siempre que tengamos un suelo marrón quiere decir que es rico en materia orgánica, pero podemos inferir que puede ser esa una de las razones por la cual ese suelo es color marrón. Entonces aquí en esta imagen tengo varios pigmentos que se han colectado de suelo en Puerto Rico y podemos ver que hay violeta, eso es debido a la presencia de hierro en diferentes estados. Hay pigmentos que son verdes, eso es dependiendo del tipo de material parental. Por ejemplo, tenemos la serpentinita en el área oeste de Puerto Rico, que es un color azul verdoso. Entonces, si uno toma áreas que son ricas en ese material, pues pueden predominar ese tipo verdoso. Entonces, esa diversidad de suelo, ¿verdad? Va a estar reflejada en una diversidad de colores también. Aquí les comparto unos perfiles de suelo en Lajas. Y cuando hablamos de perfil de suelo, pues nos referimos a esa tridimensionalidad que tiene el suelo, porque nosotros siempre que caminamos, pues caminamos sobre la superficie, pero debemos pensar que el suelo, ¿verdad? Tiene profundidad, tiene un cuerpo y muchas veces hasta 6 pies de profundidad. Entonces, cuando observamos esos perfiles, por ejemplo, si yo tengo este que está aquí, que es casabe, un aridisol, podemos ver que tiene este horizonte blanco y eso nos puede indicar que es rico en carbonato de calcio o caolinita, que son los minerales que abundan en color blanco cuando están en condiciones de alta pureza. Así que eso, ¿verdad? Nos reduce las probabilidades de que composición mineralógica puede ser la que tenga ese suelo. Claro está, hasta que uno hace un tipo de análisis para certificar qué es o no es ese tipo de mineral, pero los colores sí nos ayudan a inferir y a deducir qué posiblemente es lo que tenemos ahí. Entonces, uno de los minerales que da unos colores bien característicos en los suelos, especialmente desde las áreas tropicales y subtropicales, son los óxidos de hierro. Este tipo de suelo usted rojo amarilloso no lo va a ver en áreas templadas. Entonces aquí tenemos la serie Rosario, que pueden ver que es bien roja y es porque es rico en hematita. Hematita es un óxido de hierro y como dice su nombre, hema, ¿verdad? Alude a la hemoglobina, a la sangre, y es por eso mismo, por su color, que es bien parecido a la sangre. Y esto es, además de tener hematita, tiene manganeso, así que lo hace un poco más vibrante ese color. Aquí en la fotografía del medio tenemos un perfil de Guanajibo, que es un multisol. Y podemos ver que el suelo nos indica algo diferente al que vemos acá en la derecha, y es que tiene ese moteado. Entonces podemos buscar información sobre a qué se refiere ese moteado. En este caso es la presencia de plintita, que es una roca blanda que tiene ese tipo de coloración característica que es un moteado. Y eso se debe cuando hay ciertas condiciones de agua que oscilan, que no siempre están constantes. Entonces vemos cómo los suelos nos hablan a través del color, bajo qué condiciones ellos han estado. Aquí en la fotografía de la derecha tenemos un perfil de la serie Coto, que es rico en goetita. Goetita también es un óxido de hierro, pero entonces vemos la diferencia de hematita a goetita, es que la hematita se ha deshidratado. Entonces, en condiciones tropicales, el calor, las altas temperaturas promueven que esas reacciones ocurran rápidas, así que tenemos muchos suelos en Puerto Rico que son característicos por este color rojizo. Entonces, me gusta, ¿verdad? Siempre hacer la analogía de los colores de mi tierra. Hemos escuchado siempre esa canción y nos ponen unos colores sintéticos, pero yo espero que después de esta presentación pensemos más en estos colores naturales
que nos da la tierra de aquí de Puerto Rico, y son diversos. Ahora, después de esta presentación, cuando pensemos en suelo, no solamente lo pensemos en marrón, pensemos que hay suelos anaranjados, rojo, amarillo, blancos, cremita, casi todos los colores. Entonces, además de los minerales, decirnos un poco de información sobre los suelos, también el color nos va a decir qué procesos pueden estar ocurriendo en este lugar. Por ejemplo, a mí siempre me gusta decir que el suelo es un circuito de energía. No podemos pensar en el suelo como algo sin vida. Tenemos que pensar que hay microorganismos que están promoviendo, ¿verdad?, muchas reacciones dentro del suelo. Entonces, una de las reacciones que son bien importantes en el suelo son las redox, de reducción y oxidación, y es como esa transferencia de electrones entre los microorganismos. Y aquí les estoy presentando la serie Mariana, que tiene un moteado bien parecido al que vimos en la serie anterior, que era Guanajibo, pero la de Guanajibo se debía a un tipo de roca que era la plintita. En este caso no tenemos plintita presente, pero este moteado se debe a unas zonas de deposición donde se deposita ese óxido de hierro en forma de matita, y unas zonas de agotamiento en donde se ha movido ese hierro de esa zona del suelo. Y para mí es hermoso. La primera vez que yo vi este perfil de suelo, para mí era como ver una obra de arte. Es que es una obra de arte. Y pues esto entonces nos da información de que aquí hay un movimiento de agua en el que esos organismos están transfiriendo esos electrones porque hay condiciones que no hay oxígeno presente, porque si ese movimiento de agua me satura el ambiente, no van a tener oxígeno presente y esos microorganismos van a buscar de dónde utilizar esos electrones. Y eso es lo mismo que ocurre en estas fotografías que están aquí, es cuando tenemos suelos que están bajo condiciones de saturación por tiempo prolongado, entonces tenemos un cambio de la composición de microorganismos, y en lugar de tener bacterias que son anaeróbicas, se mueven a tener bacterias que son, en lugar de tener bacterias que son aeróbicas, que utilizan oxígeno, cambiamos a tener bacterias que son anaeróbicas. Y esas bacterias anaeróbicas utilizan el hierro, y por eso es que entonces cambia de color rojo a color grisáceo, y en algunos casos si hay sulfuro presente, entonces se ve como medio azuláceo. Entonces vemos cómo el color también nos dice, este suelo estuvo saturado bajo unas condiciones anaeróbicas que promovió estos microorganismos utilizaran ese hierro, y por eso es que tenemos este color. Entonces, no solamente, ¿verdad?, en la profundidad del suelo podemos tener información de qué nos cuentan los suelos, de esa narrativa. También en la superficie, en el paisaje, podemos obtener información. Y entonces, en esta fotografía aquí les estoy presentando esto, una vaquería en el sur, y ven estos montículos. Esa no es la grama. Yo sé que hay una grama que crea como unas montañitas, pero en este caso, esas montañitas que ustedes ven es causada por el tipo de suelo, que tiene unas arcillas que tienen la capacidad de expandirse y contraerse, se llaman ecmectitas, y entonces en momentos en que hay sequía, ellas se expanden, se agrietan, perdón, entonces tenemos esos fragmentos abiertos, lo más probable ustedes lo han visto en periodos de sequía, que se abren unas grietas de casi 6 pulgadas, 8 pulgadas, y entonces entra suelo en ese agujero, y cuando vienen eventos de lluvia, se expande, y como hay algo que estuvo ocupando ese espacio que estaba vacío, no cabe y crea esa presión, y por eso tenemos esos montículos. Así que vemos cómo también en el paisaje los suelos nos cuentan qué tipo de mineralogía, cómo se componen esos suelos. Y también, si estamos curiosos y tomamos, ¿verdad?, un terrón de suelo, en este caso se le conoce a este terrón de suelo como una estructura columnar, podemos ver que ha habido actividad de raíces en este suelo. Quizás cuando tomamos la muestra, vemos que hay remanentes de unas raíces y pensaríamos que ese suelo carecía de mucha vida, pero vemos que hay como unas fibras, como unos hilos más oscuros. Eso es donde hubo una raíz y se acumuló esa materia orgánica, así que nos deja como esas pistas, esos rastros
que podemos saber que hubo una acumulación de materia orgánica en ese suelo, que hubo un periodo en el que hubo mucha vegetación. Además, viendo como en el paisaje cómo los suelos nos hablan, además del color que a veces sí es muy claro y naturalmente ese suelo era oscuro, pues nos puede estar indicando que hay una deficiencia o carece de, mejor dicho, de materia orgánica, y vemos que hay una ausencia de agua, por eso se agrietan. Y también cuando hay ausencia de agua, pero el suelo es rico en sales, vemos que hay una floración de sales en la superficie, así que ese suelo nos está contando, hey, yo tengo muchas sales en mi perfil, están saliendo en este momento porque no ha llovido y no se han lixiviado, no se han lavado por el perfil. Y también podemos ver con el color en los suelos, en la superficie, si los suelos nos están contando que están siendo alterados por nuestra actividad humana con erosión. Esta fotografía que ustedes ven aquí se llama escurrimiento superficial, y eso sucede cuando en un evento de lluvia fuerte, toda la arcilla, que son las partículas más pequeñas del suelo, se lavan, y entonces vemos cómo quedan los rastros de arena. Y si ustedes ven, también para mí parecía una pintura, pero realmente el suelo nos está hablando de que no puede seguir desnudo, que necesita una cobertura viva para evitar seguir perdiendo material. Entonces, a mí me encanta ver el suelo de pasado, presente y futuro. Y siempre nos dicen que tenemos que estudiar la historia para saber qué no repetir. Y aquellos que estudiamos ciencia del suelo o ciencias ambientales, tienen que haberles presentado esta imagen del 1930, cuando hubo un periodo de mucho arado para la producción agrícola en Estados Unidos, y venían estas tormentas eólicas de viento, y como ese suelo estaba desprotegido, venían todas esas nubes de suelo que afectaban las áreas circundantes. Y parecería, ¿verdad? Eso de los guácaras, ahora con toda la tecnología y el conocimiento que tenemos, no está sucediendo. Pero lamentablemente, esta foto es del 2021, no me acuerdo en qué estado es, pero en los Estados Unidos, y vemos que está sucediendo lo mismo, porque se siguen con las prácticas. Sí hay personas que están cambiando, pero por eso, ¿verdad? Estamos aquí en Arte Suelo Ser y en el Museo del Reciclaje, tenemos que seguir fomentando, porque nosotros en nuestra actividad individual somos agentes de cambio. No podemos esperar, ¿verdad?, que todo baje por el gobierno. Nosotros, desde nosotros, tenemos que empezar a actuar. Y, por ejemplo, siendo agricultores o estar en nuestras propias casas, pues promoviendo que ese suelo esté cubierto, evitamos que suceda este tipo de eventos. Entonces, las imágenes fueron de Estados Unidos, yo sé que la presentación es de Puerto Rico, así que quería aquí ponerles una fotografía del 1941, que esto fue bajo las intensas prácticas de monocultivo. Puerto Rico estaba todo descubierto, todos esos suelos estaban desnudos, y según Grau, se estima que era menos de un 10%, e inclusive se cree que era un menos de 5% a lo que llegó la cubierta vegetal. O sea, estamos hablando de que solamente en todo nuestro archipiélago, 5% tenía vegetación. Imagínense cómo era eso, con todos los eventos de lluvia que tenían que estar ocurriendo. Esa era una catástrofe ambiental. Y todo ¿verdad?, por las prácticas de monocultivo que se daban en esa época con la caña de azúcar. Pero pensaríamos que esas prácticas no se dan en la actualidad. Lamentablemente sí. Esto es una foto que subió Miguel Canaus recientemente, creo que fue en noviembre, de unas prácticas de deforestación que se están dando en el área de Guánica. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo nosotros estamos interviniendo en el paisaje. Siempre hablamos de que queremos promover la agricultura, pero estamos en el momento, ¿verdad? Nuestro archipiélago tiene una cubierta vegetal boscosa, chévere, mucho mejor que para el 1941. Y yo, ¿verdad?, promuevo la agricultura porque eso es mi área de estudio y entiendo lo crucial que es para la soberanía alimentaria, y más con el tema de la FAO este año, que es lo que hemos estado hablando aquí en el Congreso Arte Suelo Ser. Sin embargo, hacemos hincapié que estamos en el mejor momento para hacer las cosas correctamente. No queremos volver
a este tipo de prácticas que dejábamos los suelos descubiertos, propensos a la erosión, debemos tomar en consideración que estamos en las condiciones para hacer las cosas bien. No queremos promover, ¿verdad? Compramos una finca, lo primero que se viene a la mente es vamos a pasarle ahí el bulldozer porque yo quiero mi finca llanita, limpiecita. No, hay que ponerle un poquito más de pensamiento a cómo vamos a hacer las cosas para no afectar ese suelo que ya se ha ido recuperando por casi, ¿verdad? 80 años después de estas prácticas. Yo diría un poquito menos, de 80 años, quizás 50. Así que vemos que el suelo es un repositorio de nuestro pasado también, pero nosotros en nuestras acciones tenemos la capacidad de cambiar cómo va a ser ese suelo en el futuro. Y hablando de repositorio, no solamente de esas prácticas agrícolas catastróficas, también es un repositorio de historias de eventos geológicos y ambientales. Esta fotografía la quise compartir para que viéramos, es de Colombia, cómo los suelos a través de su perfil y los diferentes horizontes nos van contando historias. Este suelo es un andisol, que son suelos que se derivan de un material genético de los suelos, pero un material parental de ceniza volcánica. Y vemos cómo esos horizontes que son más oscuros son eventos donde hubieron erupciones volcánicas. Así que vemos cómo ese suelo, ¿verdad?, va almacenando esa historia que ahora nosotros podemos accesar a través de estudios científicos y saber qué ocurrió en un pasado, en eventos naturales y geológicos. Pero también el suelo es un repositorio de nuestras actividades humanas. Como había mencionado Ian, es un repositorio de esas actividades antropogénicas. Esta fotografía aquí fue de un recorrido que se hizo en el Congreso el año pasado, en la playa Jayuya en Fajardo, con el antropólogo Bulnes, y en la fotografía también ven Amara, y estábamos viendo un perfil de suelo en el que los diferentes horizontes se veían artefactos indígenas como la cerámica y también herramientas de caracol. Esto es de data para la cultura salaloide. Ay, se me fue. Ahí. Entonces vemos cómo a través de los suelos no solamente podemos saber historia ambiental del pasado de nosotros, pero también nuestra historia cultural. Entonces, esto que ven aquí es una serie de posts que estamos haciendo en Arte Suelo Ser, se llama La Memoria del Suelo, porque, ¿verdad?, tenemos que pensar qué es lo que ese suelo está almacenando, que nos cuenta. Y a través de estos posts nosotros compartimos información más relacionada a la arqueología de diferentes áreas de Puerto Rico. Aquí podemos ver los batalles de Viví, que es en el municipio de Utuado, y vemos cómo el suelo se excava, ¿verdad? Y se van evaluando los diferentes horizontes para encontrar esos artefactos indígenas y poderlos categorizar en tiempo y espacio. Por eso es bien importante, y los arqueólogos siempre hacen hincapié en esto, material arqueológico que se remueve del contexto ya perdió, ¿verdad?, su significado, su historia, porque no se va a poder relacionar con un tiempo y espacio. Por eso es bien importante no llevarse nada, ningún artefacto arqueológico. Por más bonito que se vea, usted lo deja donde está. Entonces aquí tenemos unas ruinas que se encontraron luego que se estaba haciendo unas excavaciones en Calley, cerca de la autopista. Son las ruinas del tren jamaiquino, y esto data para el 1800, sumamente antiguo, y se utilizaba junto a una central. Entonces vemos cómo nuestra historia, ¿verdad?, está almacenada en los suelos y cómo los suelos son repositorios de esa historia. Y por eso es bien importante que cuando se vayan a hacer construcciones o proyectos como el que se estaba tratando de hacer en Luquillo, se haga un estudio arqueológico de que no se estén impactando estos tesoros, esta historia, porque a simple vista nosotros estamos viendo la superficie, pero no vemos qué es lo que hay
en ese perfil de suelo que puede ser tan importante para nuestra cultura. Déjame, yo pensé que tenía otra. Ahí. Entonces, para cerrar, sé que fui rapidito, me gustaría, ¿verdad? Después de toda esta información, preguntarle a ustedes qué narrativa contarán los suelos de Puerto Rico de aquí a cientos de años, ¿verdad? Ya hemos visto que actualmente podemos encontrar artefactos de nuestras culturas indígenas. Podemos encontrar ruinas de cuando hubieron los tiempos de la caña de azúcar y de la vaquería de los 1800, pero entonces, ¿qué narrativa van a contar los suelos de aquí a cientos de años según las acciones que nosotros estemos tomando? ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando más allá de las plantas? Y, ¿verdad? Los invito a que reflexionemos sobre eso, porque nosotros tenemos mucha capacidad de cambiar cómo se va a escribir esa historia. Así que nuestras acciones individuales son sumamente vitales para esta narrativa de los suelos. ¿Cómo los manejamos? No solamente, ¿verdad?, en cuestión del manejo de basura, sino también para la producción de alimentos, para la construcción de viviendas. Tenemos que hacer una buena planificación. Tenemos que pensar que nuestra extensión territorial es limitada y si hacemos las cosas al garete, por decirlo así, ¿verdad? Estamos impactando esas tierras que son más fértiles y viables para la producción agrícola y después de que se impacte no hay marcha atrás. O sea, uno recuperar y regenerar esos suelos, estamos hablando que eso a escala geológica, ¿verdad? Sí se pueden hacer enmiendas para mejorarlo, pero una vez se impacte y se deterioran esos suelos, pues recuperarlo es mucho trabajo. Así que lo mejor es actuar bien y tener mejores prácticas desde hoy. Bueno, con eso los dejo para que pensemos en esa reflexión. Voy a darle stop sharing. Aquí está. Gracias, Zoeli. Me parece bien interesante poder contrastar ambas presentaciones que nos ofrecen radiografías diferentes sobre el suelo, tanto como estamos haciendo impacto, ¿verdad?, nosotros como seres humanos, y qué nos está contestando este suelo por sí solo a través de sus colores y sus características. Les quiero agradecer, ¿verdad?, por las presentaciones, por todo lo que nos han ofrecido, ¿verdad?, en la tarde, noche de hoy. Aquí hay algunos comentarios de personas que les ha gustado la presentación, y tuvimos, Edauri nos comentó que aparentemente la segunda foto de la nube de polvo era en Arizona. Gracias de verdad por los comentarios. Aquí tengo uno de Sandra Aguayo, de excelente jornada. Tengo ahora mismo la mano de Ian levantada para que nos haga aquí la pregunta. Le estoy queriendo dar, ok, aquí. Adelante, adelante, Ian. Excelente, les felicito, ¿verdad?, por ese contenido y comparación en esa narrativa, ¿verdad?, de la historia a través de los suelos. Me encantó. Es un contenido que, ¿verdad?, es sumamente interesante poder compartir, inclusive adaptarlo también a generaciones más juveniles, porque y aquí es donde voy, ¿verdad?, de entrarme con la pregunta o idea, reconociendo que tal vez existen diferentes tipos de suelo, tanto en el norte, en el sur, en el este o el oeste. Se pudiera explorar también cómo creativamente se pudiera generar como estos colores que representarán a las regiones. Por ejemplo, mira, el color de mi región de Arecibo es tal. Y pues a través de eso, ya que están haciendo como un concurso de fotos, pues también puede ser otro tipo de concurso de
del color de tu región, chacho, y explorarlo me encantó, de verdad que aprendí muchas cositas Sí. bien chéveres. De hecho, tenemos muchos proyectos que van por esa línea. Ahora mismo Arte Suelo Ser está trabajando su museo virtual y vienen muchos proyectos tanto de geocaching, etcétera, que, ¿verdad? No les quiero soltar todo el dulce, todo el bombón. Puedes soltar un poquito. Ok. Que ya ese museo virtual está en proceso. Saben que, ¿verdad? Una de las metas a largo plazo de la organización es tener un museo presencial que también sirva como laboratorio. Y en cuanto a eso de colores que identifiquen la región, ya según los órdenes y las series, sí tenemos unos suelos y unos colores bien particulares de cada lugar. Soeli, ¿puedes abundar un poquito más? Iba a mencionar, Ian, que estaba hablando sobre los colores de cada región, que nosotras en Arte Suelo Ser tenemos una asignación que no todas hemos cumplido. Yo me incluyo porque no he hecho mis 10, pero tenemos unos buyouts como los que están en el Museo del Reciclaje. A todo el que no ha ido al Museo del Reciclaje, vayan para que vean Mundo Material, que nosotros tenemos ahí una presentación y hay unos buyouts. Pues de esos buyouts hay algunos de nosotros, pero nosotros teníamos la asignación de colectar 10 suelos que fueran, ¿cuál era qué era lo que habíamos dicho? Que fueran como especial. Tenían que tener algo de conexión con nosotros. Así que pues me imagino que muchas de nosotros tendríamos de nuestros pueblos en particular. Representativo con el que nos identificáramos. En mi caso, pues desde el principio ya yo creo que tengo un poquito de bullying montado con que lo mío es Bayamón. Me crié en Bayamón y de hecho uno de los órdenes de suelo que más me gustan porque los oxisoles, que son distintivos del trópico y tienen ese color rojizo, que nos pertenece particularmente, pues es uno de esos ejemplos. Así que Qué bien. Muchas gracias. Sí. Me encantó y también siguiendo por esas mismas líneas, también se reconoce ¿verdad? El potencial energético que tienen los suelos. Eso de cuando te dicen, mira, el grounding, tienes que hacer grounding. Esa explicación tal vez en otro futuro conversatorio sería buena también, hacer esa correlación entre la energía y el suelo. ¡Wow! De hecho, cuéntenme ahí en primera fila. Ahí tenemos que llamar a Noelia. Noelia tiene una presentación justamente de eso, porque ella es salubrista. Y pues en Arte Suelo Ser tratamos de que cada una de nosotras relacionemos el suelo desde nuestras diferentes perspectivas. Por eso yo les compartí mi perspectiva de bióloga. Pero ella tiene tiene unos estudios ahí que sale la imagen con diferentes colores según cómo cambia los dolores después de que la persona hizo grounding. Tienen un antes y un después. Y son estudios científicos que le hacen como un MRI a la persona en el cerebro, también en el cuerpo. Que valida. Sí, está bien chévere. Pero De hecho, tomando la recomendación, le voy a decir a Noelia, zumba. Sí, necesario. Ahora más aún en estos últimos tiempos donde están tanta persona conectada desde que se levanta hasta que se acuesta con lo tecnológico y tanta cosa que realmente no se dan cuenta y estar aunque sea 15 o 30 minutitos así descalzo hasta en el mismo patio de su casa. De hecho, uno libera un montón de cosas espectaculares. De ese tema también hemos tocado un poco porque hay muchas personas que creen que es algo esotérico y realmente hay unas pruebas científicas de que tiene un efecto en el ser humano, tanto el tener ese contacto como perderlo.
y por ese lado, pues, es un tema también bien importante tocar, como mencionaste, en esta época donde la mayoría de las cosas son virtuales y se crea ese tipo de desconexión. Bueno, aquí tengo una pregunta de Carol de dónde podríamos conseguir las grabaciones. Se van a estar subiendo a YouTube, ya que, ¿verdad? No lo podíamos compartir en vivo. Sin embargo, van a estar subiéndose a nuestro canal de YouTube de Arte Suelo Ser. Ok. Hasta ahora voy a verificar si hay alguna pregunta. Joanny me está preguntando cómo cambia la microbiología dependiendo de las propiedades de física y química, la microbiología del suelo, luego de un evento atmosférico, donde es impactado por metales, contaminantes y etcétera. Ok. Wow, eso es como para un proyecto de tesis. Pues sí, los microorganismos, la comunidad microbiana se va a ver afectada dependiendo de todas estas propiedades. Podría estar hablando horas, pero por ejemplo, según el pH, pues van a predominar ciertas bacterias que sean tolerantes a condiciones de acidez o, por ejemplo, condiciones alcalinas. Aquellas bacterias que hacen asociación simbiótica con las leguminosas, como el Rhizobium, ellas les gusta un pH alcalino, es decir, un pH sobre 7. Así que si nosotros tenemos un pH más ácido, vamos a estar creando condiciones en las que ellas no van a proliferar y esa relación simbiótica para fijar nitrógeno atmosférico no se va a dar. También, si hay presencia de metales, va a afectar. Hay algunas poblaciones que son sensibles. Ahora, por decir géneros, se me van, pero también hay ciertas bacterias que utilizan metales y los procesan. Creo que hubo recientemente un artículo que salió de Masol de una bacteria en Vieques que procesaba ciertos metales, pero no recuerdo bien, digo reciente, pero yo creo que fue hace como 3 añitos, pero sé que no recuerdo bien. Pero sí, creo que podríamos estar tomando ese tema para hablar largo y rato. También la composición vegetal que yo tenga sobre el suelo va a influenciar qué tipo de población yo tengo, si es predominante en bacteria o es predominante en hongo. Por ejemplo, si yo tengo árboles que tienen un tipo de material más rico en lignina, en esas hojarascas, pues me va a promover que los microorganismos los organismos que predominan en esa zona pues sean hongos que tengan la capacidad de utilizar ese material para alimento. Y mira, sigo por aquí y me puedo extender media hora más porque es un tema que me gusta. Pero Johannis lo vamos a tener pendiente para entonces crear más material relacionado al tema. Muchísimas gracias por las intervenciones. Ahora tengo una última preguntita y con esto cerraríamos ya el espacio para preguntas porque nos hemos extendido bastante en el tiempo, aunque me he disfrutado mucho las conferencias y sé que ustedes también porque se han quedado hasta el final. La última pregunta es sobre cómo afecta la presencia del plástico a los suelos y la microbiota, que sí se conoce. Yo en mi caso no sé directamente, sé que también hay microorganismos, hay bacterias que consumen plástico, pero yo me imagino que de una u otra forma teniendo tanto plástico en el suelo entraría en la cadena trófica. Y ya lo vemos, hay estudios que dicen que nosotros en nuestra sangre tenemos microplástico. Así que de una manera llega a la cadena trófica. Yo sé que muchos estudios indican que es por los peces, todos esos microplásticos que están en el agua,
pero realmente desconozco así a gran magnitud el efecto del plástico en el suelo. Buena pregunta. Bueno, muchas gracias, Zoeli. Les pido que estén pendientes a nuestras redes sociales. Mañana también tenemos otro set de charlas y vamos a tener más actividades durante la semana con la cumbre que va a ser el sábado 10. Vamos a estar en un recorrido por la estación experimental y luego a la 1 de la tarde vamos a estar en Gurabo, dándole paso al resto de nuestro congreso, así que manténganse pendientes también al resto de las actividades y por las redes sociales. Muchas gracias por participar, que tengan buenas noches.